Vayamos un poquito a la neurociencia y a lo que haces, a lo que investigás. ¿Qué aprendiste haciendo eso? Más allá de quizás primero viéndolo desde muy arriba, no tanto de la molécula que estés Sí. estudiando o el problema, sino en general sobre la neurociencia. Cuando yo empecé mi doctorado en 2002, estaba como surgiendo. Acá en Argentina había algunos grupos de neurociencia cognitiva, por ejemplo, en UAMS había prácticamente nada. Y entonces yo como que fui un poco testigo de todo ese crecimiento y ese boom que ocurrió acá un poco más tarde que en otros países, porque acá las cosas suelen llegar un poco más tarde, pero es algo mundial, ¿no? Ahora el cerebro es como la estrella de la ciencia, más o menos como lo fue, no sé, la astronomía en alguna época. Y entonces fui aprendiendo de todo, porque si bien yo estaba en un laboratorio que hace algo muy, muy específico sobre el estudio de la memoria, cuando uno es curioso, se te va para cualquier lado. Entonces empezás por eso, pero después empezás a leer trabajos y papers de cualquier otra cosa y entonces te empiezan a interesar. A mí me produce mucha ansiedad eso porque me empieza a interesar todo. O sea, la verdad es que me pasa eso, me interesa todo, quisiera investigar en absolutamente todo y cuando haces el doctorado eso es muy difícil porque tenés que enfocarte en algo. Cuando ya dirigís un laboratorio se te abren un poco más las posibilidades de tener más proyectos de investigación y entonces eso por un lado me parece como súper interesante y súper importante. Y en términos de neurociencia en particular, como hay todo por saber, entonces podés ir para muchos lados distintos. Y a mí eso me gusta mucho, como diría como modelo de cómo investigar, de no quedarse como, bueno, yo descubrí esto y voy a Mm. sacarle el jugo a esto hasta que Hasta el quinto decimal. hasta el quinto decimal, sino como, bueno, ya está, esto está bueno, pero ahora me interesa esto y voy a ir por este lado. Y la neurociencia te da como esa posibilidad. Yendo a lo que decías al principio, que quizás son más relevantes las preguntas que las respuestas, y después el proceso para buscar Sí. las respuestas, ¿cuáles son las grandes preguntas de la neurociencia hoy? Creo Quizás que cuáles son las grandes preguntas que sentimos que hay chances de que podamos arrimarnos a una respuesta sí. pronto, ¿no? Bueno, una que tiene que ver con el campo específico que yo vengo estudiando hace mucho, que es la memoria, y es específicamente qué es la memoria, cuál es el sustrato físico ¿Qué es de la físicamente la memoria. O sea, memoria? como es un archivo, está grabado en un disco rígido, como en un USB, cómo se almacena eso, dónde exactamente está. Es una pregunta extremadamente difícil de responder, pero hay cada vez más herramientas compatibles con poder responder esa pregunta. Herramientas que es de genética y digamos, el desarrollo tecnológico de los últimos años ha sido enorme y la ciencia tiene esta cosa que a mí me parece espectacular, que es que uno nunca sabe como un descubrimiento en un área que no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno está haciendo, tiene un impacto sobre el desarrollo de una técnica que te va a permitir entender esta pregunta, por ejemplo. Y eso pasa todo el ¿Cuál tiempo. sería un ejemplo de eso? Y hace algunos años se descubrió, digamos, un científico, creo que fue en Estados Unidos, descubrió una serie de proteínas no me acuerdo en qué invertebrado, pero son unas proteínas que se activan con la luz, o sea, si uno les da una luz de determinada longitud de onda, esas proteínas como que cambian su forma y hacen otra cosa, ¿sí? Y son lo que se llama canales, o sea que dejan pasar iones que van a hacer que básicamente se genere una corriente eléctrica. Entonces apareció eso y entonces se desarrolló toda una técnica para meter esas proteínas en las membranas de las neuronas y que funcionaran como una especie de switch de luz, donde yo pudiera apagar y prender las neuronas Iluminándolas. iluminándolas. Esa técnica se llama optogenética. Y eso, claro, no existía. Las herramientas que teníamos hasta ahora para estudiar las neuronas no podías hacer eso tan rápido como aprender a apagar. Además, muy específicamente, yo digo, bueno, yo quiero ir a estas neuronas en esta parte del cerebro. Entonces, bueno, voy y le meto eso a esas olas. Entonces, lo que se empezó a hacer, y estas son técnicas bastante sofisticadas, pero cada vez se usan más, es de alguna manera poder etiquetar, como ponerle una banderita a las neuronas que se activan cuando se genera un aprendizaje y después apagarlas o prenderlas iluminando esas neuronas específicamente y ver qué es lo que pasa con la memoria. Si la perdemos y la recuperamos cada vez que prendés y apagás. Exactamente. ¡Wow! Sí, entonces ese tipo de experimentos se empezaron a hacer y entonces te empieza a dar como un poco más, se empieza un poco a acercar mucho más
a la pregunta de qué es la memoria y cómo está almacenada. ¿Y ese tipo de experimentos se hacen en ratones o en seres humanos? En ratones. Por En seres ahora en humanos roedores. no Falta. se pueden hacer porque... Ética. Sí, porque básicamente son invasivos, o sea, vos tenés que inyectar esas proteínas en el cerebro, vos no sabés qué otras consecuencias Y pueden seguramente hay que llegar a meter tener. electrodos para poder iluminarlas después. Sí. Eso Algún ponele que canal. se podría hacer, porque por ejemplo, registros de actividad eléctrica de neuronas se hacen en humanos en las personas a las que se les implantan electrodos para detectar los focos de epilepsias Claro. refractarias al O tratamiento. sea, desaprovechar casos por las cuales, por Claro. otras razones, tienen un electrodo ya adentro. Exactamente, entonces se pueden hacer registros eléctricos. Si uno pudiera de alguna manera verificar que las técnicas estas son seguras, quizás podría... Pero hacer siempre algo tienen así. un riesgo, seguramente. Pero todavía no sabemos. Mm. Que es una locura eso. Y en lo específico que haces vos de memoria, ¿cuál es tu gran pregunta? Fue cambiando a lo largo de los años. O sea, en el laboratorio trabajamos sobre varias preguntas. Una de las que más me gusta es trabajar sobre qué es el olvido y cuáles son los mecanismos biológicos del olvido. Y preguntas como ¿por qué? En el sentido, no por qué en el sentido de que quiero una respuesta evolutiva, digo, ¿por qué evolucionamos para olvidar? ¿Por qué no guardamos toda la información? ¿Por qué existe este mecanismo para qué gastar energía en olvidar si por ahí puedes frenar antes? O sea, hay como distintas preguntas que tienen que ver con esto, pero lo que estudiamos básicamente son mecanismos de olvido activo, ¿no? La idea de que, digamos, una idea del olvido podría ser que, bueno, uno se olvida. El paso del tiempo lo que hace es que de algunas cosas uno se las acuerde y otras no, pero simplemente algo pasivo. La memoria va decayendo porque no se usa. Pero lo que se descubrió hace algunas décadas es que, y esto empezó en humanos, y lo estamos estudiando ahora en roedores, es que hay mecanismos activos de olvido, como que simplemente recuperar algo de información o recordar algo al mismo tiempo hace que te olvides de otras cosas. Y esto ocurre porque cuando la información no está aislada en el cerebro, está siempre relacionada, digamos, los recuerdos están relacionados unos con otros. Entonces a veces cuando uno recuerda determinada información, eso está asociado a otra información y por ahí vos no querés recuperar todo eso. Entonces necesitas algún mecanismo que te diferencie lo que tu memoria target o blanco de todo lo otro que vos no querés que venga con ese recuerdo. Y entonces en ese proceso de darle jerarquía a una memoria, que es la que vas a recordar, y tratar de frenar los recuerdos de algo que no querés usar, eso que no querés usar se va olvidando, es como que lo vas tirando para afuera, lo vas empujando para abajo hasta que después lo querés recordar y ya no está. Ese mecanismo que llamamos olvido inducido por evocación es algo que estudiamos y descubrimos que existe también en roedores. Yeah. Que eso no se sabía, lo que le da una idea de que es algo que se seleccionó evolutivamente, o sea que en varias especies distintas ocurre. En parte supongo que lo necesitamos para limpiar memoria para usarla para otras cosas, porque no es infinita la memoria que tenemos. Sí, a mí me gusta pensar como, o sea, la idea más intuitiva es esa, ¿no? Como, bueno, supongamos que el cerebro tiene una capacidad limitada de almacenar información. Entonces, bueno, no podemos almacenar, tenemos que ir descartando, vaciando el disco rígido para almacenar nueva información. Pero imaginemos que es así, o sea, el cerebro obviamente no tiene una capacidad infinita, pero sí es muy grande. Si uno analiza la capacidad computacional en base a las conexiones y hace estimaciones, es efectivamente muy, 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 muy grande. Pero por ahí el problema está en cuando uno tiene mucha información, en cómo hacer para recuperar la información correcta. Porque Claro. si yo tengo 3 recuerdos, es fácil, voy a tal. Pero si yo tengo miles de recuerdos, bueno, ¿cómo selecciono la información? Y me parece que este mecanismo de olvido que estamos estudiando es importante para eso. El Porque momento prioriza de recuperar. ciertos recuerdos frente a otros. Sí, y en esa jerarquía que le va poniendo, uno va decidiendo qué recuerda y qué olvida en base al uso de la memoria. Sí. Entonces, Se es me ocurre que otra psicológico. cosa que recuerdo haber leído en algún momento es que en parte olvidamos para poder abstraer y poder generar categorías y poder asociar cosas. Entonces no necesito acordarme todos los árboles, me acuerdo de árbol y sé que el árbol tiene ciertas características. Sí, ¿no? esa es otra pregunta que estudiamos en el laboratorio. Eso lo estudiamos biológicamente en roedores, no el pensamiento abstracto, pero sí la idea de cuáles son los mecanismos en los que el cerebro decide, bueno, esto lo voy a guardar como una experiencia nueva y en una cajita distinta, o esto si querés lo abstraigo, lo generalizo a experiencias ya conocidas y lo colapso todo en una experiencia genérica, digamos, que llamamos generalización. Entonces, en ese sentido también estudiamos cómo ocurre ese fenómeno. Y es cierto que en la parte esa de generalización,
está involucrado algún tipo de olvido, porque yo tengo que de alguna manera olvidar los detalles específicos de esa situación, que probablemente haya detalles, porque cada experiencia tiene algo distinto, de hecho ocurre en un momento distinto, temporalmente es distinto, o sea que ya es distinta. Entonces tengo que olvidar, por ejemplo, cuándo ocurrió. Y ahí ya es una característica que tengo que olvidar para poder generalizarlo y para poder abstraerlo a una cosa. Que es lo que no podía hacer Funes el Memorioso. Es el ejemplo típico, claro. Es el ejemplo típico de alguien que no podía olvidar, entonces no podía abstraer, no podía tener conceptos y entonces tenía una memoria absolutamente no funcional. Claro, este es Funes el Memorioso de Borges, para los que no lo leyeron, es este personaje que se acordaba todo, pero todo literalmente, y que para evocar un día tardaba un día, porque estaba reproduciendo el día, y entonces era alguien que no podía desarrollar inteligencia porque no tenía manera de asociar nada con nada, ¿no? No podía abstraer, y de hecho no me acuerdo exactamente la cita, pero decía que el perro de las 3 de la tarde visto de frente, le molestaba que ese perro tuviera el mismo nombre que el perro visto de perfil a las 3 y 1 minuto. Claro. Porque no podía abstraer a que fuera el mismo perro visto en de dos distancias, de dos formas distintas.